Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar de principios básicos, muy básicos de ecocardiografía. Y antes de pasar al tema de ecocardiografía de lleno, pues vamos a recordar un capítulo de la teoría del Big Bang cuando aquí nuestro entrañable compañero se vistió del efecto Doppler. Pero, ¿qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia de una onda con respecto a su fuente y el cambio relativo tiene esta fuente con el observador. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo clásico con el que podríamos representarlo es, por ejemplo, cuando estamos sobre la calle y escuchamos a los autos conforme se van acercando, se escuchan de manera más aguda y conforme se van alejando se escuchan de manera más grave. ¿Pero por qué es este cambio de sonido? Porque la fuente de sonido, por ejemplo, el auto que va a gran velocidad, va, conforme se va acercando, las ondas que va produciendo se van acercando igual entre ellas. Y una vez que está frente a nosotros y pasa de lleno y se va alejando, las ondas de sonido, pues que van dejando, se van separando cada vez más. Entonces, mientras las ondas de sonido estén más juntas, se van a escuchar de manera más aguda. Y cuando se empiezan a separar o alejar esa fuente de sonido, se va a escuchar más grave. Entonces, va a ser el ejemplo, el auto, ¿no? Mm, mm, por decir un ejemplo. Bueno, cambiando de diapositiva, nos vemos, Sheldon. Pues vamos a tener aquí también representación de qué son los hertz. Los hertz no son más que la frecuencia con la que una onda va a pasar por respecto a un segundo. Por ejemplo, un hertz sería una onda desde que inicia, genera su valle, bueno, tiene su valle, su cresta o su nadir o su punto más alto y después su punto más bajo. O sea, desde este puntito que tenemos acá, a ver si se puede señalar, o sea, sería el valle hasta la cresta o nadir y vuelve a bajar. O sea, de nadir a nadir o de valle a valle tenemos una onda completa. Y si esa onda dura un segundo, o sea, se genera una onda durante un segundo, vamos a tener un hertz por segundo. Pero tal vez se les haga más conocido los términos de megahertz, kilohertz, que son las ondas de radio que se producen. Entonces aquí tenemos muchos ejemplos de radiofrecuencias. Por ejemplo, el espectro visible o de luz que es visible para nosotros va entre un hertz hasta un nanohertz. Ya después vamos a ver que van, o sea, o se van haciendo más pequeños los hertz, o sea, se vuelve más frecuente la forma en la que va apareciendo o menos frecuente. Otro ejemplo, tal vez un poquito más burdo, pero más entendible, sería los sonidos o las frecuencias de sonido que alcanzan a escuchar los animales. Por ejemplo, el campo auditivo humano va de 20 a 20.000 Hz. Sin embargo, por ejemplo, nuestros amigos peludos, como son los gatitos o los perros, tienen un rango auditivo un poco mayor. O sea, ellos escuchan de 20 a 40.000 Hz. O sea, escuchan casi el doble de Hz que nosotros. Eso que quiere decir que escuchan ondas que son cada vez más pequeñas. Y si se acuerdan de lo que dije al inicio, mientras más grave es un sonido, más separada está una onda de otra. O sea, el promedio de 20 Hz. Mientras más juntas, es más agudo. Entonces nosotros alcanzamos a escuchar, por ejemplo, un cantante, un barítono, hasta un castrato, o sea, del que canta más grave hasta más agudo. El, o sea, grave, agudo. Y ese es nuestro rango auditivo. Pero los gatos y los perros pueden escuchar cosas aún más agudas. O sea, por ejemplo, cuando escuchamos esas alarmas o por decir, pues esas bocinas para ahuyentar perros.
lo que tiene son frecuencias de ultrasonido con más frecuencia, o sea, son muy agudos. Incluso hay personas que llegan a escuchar cuando se activa eso, el "pi", y ya después se deja de escuchar, pero lo siguen escuchando los perritos. Cuando las ondas son muchísimo más frecuentes, entramos al mundo de los ultrasonidos, o sea, más allá de 20.000, 40.000 Hz, o sea, cosas que ya solo podrían escuchar incluso los murciélagos o los delfines. O sea, ha registrado que los delfines son los que escuchan más agudos, o sea, hasta frecuencias de 160.000 Hz. Y entrando ahora al campo totalmente contrario de los tonos más bajos o infrasonidos, entraría el mundo de los elefantes o de los topos, que escuchan esas frecuencias de sonido que van desde 20 a 1 Hz. O sea, pues son unos fuera de serie. Pero todo, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, vámonos a hablar un poco de qué son las bases de ecocardiografía. O sea, la ecocardiografía es un método no invasivo que usa el principio del ultrasonido para la adquisición de imágenes que evalúan la anatomía, la función y la hemodinámica cardiovascular. O sea, son esas ondas producidas y que chocan contra algún objeto y regresan esas ondas con cierta frecuencia, lo que nos va a dar las imágenes que se tienen en las pantallas de los ecocardiógrafos. Y la adquisición de imágenes se suele realizar con pacientes que están en decúbito lateral izquierdo, si es que la situación clínica del paciente lo permite. Si el paciente está en terapia intensiva, no se puede mover, pues ni modo, no queda de otra más que revisarlo en decúbito supino. Ahora bien, ¿cómo está hecho un transductor? Los transductores no solo están hechos del plástico que vemos de manera externa, sino que por dentro están hechos de cristales, pero no son cualquier cristal, sino son cristales piezoeléctricos. Ya todo esto, ¿qué es un cristal piezoeléctrico? Es un cristal que carece de centro de simetría y vibra a altas frecuencias cuando es sometido a un estímulo eléctrico. Tal vez nos queda todavía un poquito de duda sobre qué es un cristal piezoeléctrico, pero si nos vamos a un ejemplo de la vida real, un cuarzo es un cristal piezoeléctrico. Cuando lo someten a un estímulo eléctrico empieza a vibrar más de, o sea, son más de 1.000 Hz, o sea, van de 2.000 Hz hasta 20.000 Hz la capacidad de vibración de estos cristales. No vamos lejos, vámonos de nuevo a clases, por ejemplo, de la secundaria, primaria, preparatoria, los experimentos que hacía Tales de Miletos cuando él rozaba un cristal de ámbar con un pedazo de cuero de animal y generaba electricidad, gracias a la propiedad piezoeléctrica de ese ámbar. Básicamente, los cristales de cuarzo tienen esas mismas propiedades y están alineados, amoldados y conectados a los transductores del ultrasonido generando distintas frecuencias de ultrasonido. Aquí tenemos tres ejemplos clásicos de los transductores que podemos utilizar para valoración no solo de ecocardiografía, sino de otros órganos. Por ejemplo, el transductor sectorial que va a generar de 3.5 a 5.000 MHz. ¿Eso qué quiere decir? Nos va a ayudar a visualizar eh, estructuras como son corazón, cerebro. Sin embargo, pues nos van a generar una definición más o menos intermedia para poder ver ese tipo de tejidos como es el corazón. Tenemos otro tipo de transductores que son, sin bien no todo lo contrario, pero que pueden ver más allá, o sea, tejidos de manera más profunda, van a ver mejor, con mejor resolución, tejidos que están más profundos y con una menor resolución los tejidos que están de manera más superficial, como es el transductor convexo, que tienen una frecuencia de, o producción de frecuencias de ultrasonido de 2 a 5.000 MHz, o sea, frecuencias teóricamente bajas. Nos ayudan a visualizar tejidos en abdomen, pelvis, incluso los pulmones. Y los transductores lineales, que son los que van a producir más megahertz, tienen mayor frecuencia, por lo tanto nos van a ayudar a visualizar estructuras más superficiales. No van a atravesar tanto por esa misma producción de ondas de ultrasonido y nos ayudan a ver estructuras superficiales como tejidos blandos, vasos sanguíneos y pleura. Ahora bien, veamos un poco acerca de
las distintas modalidades de ultrasonido y vamos a entenderlo rápidamente. Tenemos el modo M, en el cual el ultrasonido va a enviar una sola línea de manera unidireccional, atravesando distintos tipos de tejidos en esa sola línea. Y lo que nos va a generar es un plano de una sola dimensión, o sea, lo que ve esa línea de ultrasonido pasando distintos tejidos. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo atraviesa ciertos tejidos que tienen un poco más de volumen, después pasa por tejidos que son huecos, por decirlo de alguna forma, y después sigue pasando por tejidos que nuevamente tienen un grosor o un espesor más alto. Entonces el modo M es una modalidad del ultrasonido donde solo vemos una sola línea de ultrasonido. Y como dato interesante, pues es que la ecocardiografía no más bien ha tenido avances descomunales desde 40 años para adelante. O sea, antes la única modalidad que tenían los ecocardiógrafos o los ultrasonidos era este modo M unidimensional con el cual era muy difícil tomar ciertos parámetros o ciertas estructuras del corazón. Pero por fortuna todo avanza y no, la ecocardiografía no es la excepción. Por lo tanto, pasamos de tener modo M, de ver solo un plano, a poder ver dos planos al mismo tiempo, como es en la modalidad 2D del ecocardiógrafo, en el cual ya podemos ver imágenes tanto en un largo y un ancho a través de ese rayo que está generando el transductor. Como aquí ya podemos ver las cavidades cardíacas en un 4K. Y ha seguido evolucionando la ecocardiografía hasta tener planos 3D de manera simultánea. No solo vemos esa imagen bidimensional en la pantalla, sino que también se está produciendo la imagen en un ancho, un alto y profundidad. Continuando con las técnicas de análisis, pues tenemos el Doppler Color. El Doppler Color es una técnica en la cual vamos a poder visualizar el flujo sanguíneo o el flujo de las cosas que va recibiendo el transductor. Usualmente el color rojo nos va a hablar de cosas que se van acercando al transductor, sangre que se acerca al transductor, y el color azul nos va a mostrar sangre que se va alejando del transductor, al menos en el ejemplo de la ecocardiografía. Tenemos estudios Doppler, el Doppler pulsado y el Doppler continuo, y en qué contextos vamos a necesitar usar cada uno. El Doppler pulsado nos ayuda a evaluar velocidades, pero velocidades bajas, es decir, que van de 2,5 metros por segundo o menos, mientras que el Doppler continuo nos va a servir para evaluar velocidades rápidas, es decir, que son más allá de 2,5 metros sobre segundo. ¿Y cómo lo hacen, cómo logran visualizar velocidades? Enfocamos un punto en la imagen del ecocardiógrafo y comenzamos a medir los haces de ultrasonido o los rayos o las ondas de ultrasonido que van pegando, o sea, va generando pulsos de ultrasonido que chocan contra moléculas, contra una misma molécula en fracciones de segundo. Y esos pulsos regresan al ultrasonido y se va midiendo la velocidad con la cual se va moviendo un objeto en relación a un punto A un punto B y nos va a dar, por ejemplo, velocidades, la velocidad en la cual pasa el flujo de sangre de una cavidad a otra. En casos, por ejemplo, de insuficiencias, necesitamos no un pulso de ultrasonido, sino que las ondas de sonido sean continuas, no solo impulsos, sino que vayan más rápido. Y de esa manera vamos a obtener las velocidades, por ejemplo, de insuficiencias valvulares. Las insuficiencias valvulares generan chorros de sangre de manera retrógrada que son más rápidos. No es lo mismo el paso fisiológico de la sangre de una aurícula a un ventrículo, que es más lento. Es decir, cómo sale la sangre, o más bien imaginen cómo sale el agua de una manguera que tiene un grosor promedio, pero cuando lo haces más pequeño, el chisguete de agua
sale más rápido con más presión. Así se ve en las insuficiencias valvulares y en las estenosis valvulares, porque la sangre está pasando por cavidades mucho más estrechas que en realidad no deberían estar ahí, y esas las vamos a medir con el Doppler continuo. Entonces, recordar, Doppler pulsado, velocidades menores de 2,5 metros sobre segundo, Doppler continuo, velocidades más allá de 2,5 metros sobre segundo, que usualmente se van a requerir en la visualización de insuficiencias. Y ahora todo lo que estábamos esperando hasta el día de hoy, las referencias anatómicas para poder usar el ultrasonido. Siempre el ultrasonido, el transductor va a tener una muesca, usualmente un punto que nos va a indicar cómo vamos a colocar el ultrasonido sobre las referencias anatómicas. Usualmente el manual del ultrasonido, del transductor, va a decir la muesca hacia dónde va dirigida, o sea, el piquito. Y las referencias anatómicas que se suelen utilizar en los pacientes para el estudio de la ecocardiografía son el área supraesternal, la paraesternal, la apical y la subcostal. ¿Y cómo vamos a colocar el ultrasonido en cada una de estas referencias? En, en la posición o en la ventana paraesternal, la imagen que vamos a observar, se tiene que poner la sonda entre el tercer o cuarto espacio intercostal y la muesca tiene que estar apuntando hacia el hombro derecho. O sea, ponemos la muesca de este lado y apuntamos hacia el hombro derecho del paciente. Bueno, aquí lo vamos a ver de esta manera. O sea, ese es un eje paraesternal largo, mientras que el paraesternal corto es dirigiendo la muesca del ultrasonido hacia el hombro izquierdo o el hombro ipsilateral. Y las imágenes que vamos a tener en un eje paraesternal largo o longitudinal son estas. Vamos a ver cómo el corazón está siendo atravesado de esta manera, como si lo cortáramos con un cuchillo, y las cavidades cardíacas que se pueden ver. El ventrículo derecho más cercano al transductor. Después vamos a ver cavidades izquierdas. Este es el ventrículo izquierdo, que pues evidentemente está a un lado de la pared interventricular o septal. Y como vamos a recordar anatómicamente, pues de la aurícula izquierda proviene la sangre que va al ventrículo izquierdo y que pasa por esta válvula, que es la válvula mitral. Una vez que pasa la sangre por la aurícula izquierda, el ventrículo al contraerse rompe la fuerza la, de esta válvula, que es la válvula aórtica, y va a pasar por el tracto de salida de la aorta. En el tracto de salida de la aorta lo vamos a medir usualmente 1 milímetro antes del nacimiento de las valvas aórticas. Y también vamos a tener el plano paraesternal corto, también conocido como paraesternal transversal. Este plano anatómico o este corte va a tener tres distintas imágenes, dependiendo en qué dirección estemos haciendo el tildeo o la movilización del ultrasonido. O sea, una vez que la muesca ya está mirando hacia el hombro izquierdo, tenemos la opción de hacer que el transductor visualice de manera más cefálica a la imagen intermedia o incluso hacia los pies del paciente. O sea, pegar ese transductor, la muesca viendo hacia ese hombro, nada más hacemos ese tildeo o movimiento. O sea, ya está pegado el transductor y no lo vamos a separar de esta manera, sino lo que vamos a hacer, pegar el transductor y hacemos tildeo. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, incluso hacia un lado o hacia el otro, pero sin quitarnos de ese plano anatómico si es que ya tenemos esa imagen. ¿Y cuáles van a ser las proyecciones que vamos a tener en el eje del plano paraesternal corto? Pues más cerca del transductor lo que vamos a ver es el ventrículo derecho. Lo que nos va a interesar medir aquí es el tracto de salida del ventrículo derecho.
Aquí se visualiza la válvula pulmonar y la imagen más grande va a ser la aurícula izquierda y vamos a poder visualizar un pequeño pedacito de ventrículo izquierdo. Si bajamos un poco más esa imagen, ya no vamos a ver la válvula aórtica ni el ventrículo derecho, sino que ya vamos a tener o vamos a observar esta boquita de pez, que es la válvula mitral cerrándose. Y de manera un poquito más anterior el ventrículo derecho y de manera pues lateral el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener la válvula mitral, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y si visualizamos más abajo en ese mismo plano, vamos a observar la cavidad del ventrículo izquierdo con los músculos papilares. Entonces tenemos el músculo papilar posterior y el lateral, aquí como se visualiza. Continuando con el estudio, vamos a irnos a el plano apical. El plano apical igual va a tener distintas ventanas. ¿Y cómo se va a colocar? Usualmente se coloca en el quinto espacio intercostal, a nivel de la línea clavicular media, entre la línea clavicular media y la línea axilar anterior, entre esos dos puntos, con la muesca viendo hacia el hombro izquierdo o también viendo hacia el horario de las 12, dependiendo de lo que queramos ver. O sea, vamos a hacer un tildeo y la sonda la podemos tener en planos de 4 y 5 cámaras, como veremos a continuación. Aquí tenemos un plano de 4 cámaras en el cual vemos ventrículo derecho de manera muy nítida, el ventrículo izquierdo que lo vamos a estar viendo a la derecha de la pantalla, la aurícula izquierda evidentemente entre el ventrículo y pues sí, por debajo del ventrículo izquierdo y del otro lado el ventrículo derecho y aurícula derecho. O sea, los vamos a visualizar de manera contralateral en la pantalla. Y cuando hacemos un pequeño tildeo, vamos a poder observar esta válvula, que es ni más ni menos que la válvula aórtica, ahí donde vamos a poder hacer mediciones como el índice de tiempo-velocidad, para otro tipo de cálculos que vamos a ver más adelante en otros videos. Entonces, hay que recordar, ponemos en quinto espacio intercostal, viendo entre el horario de las 12 y el horario de las 3. Vamos a bascular la sonda para un 4 cámaras a 20, 30 grados y se ve ese plano. Y si lo tiramos un poco a 15 grados, se va a poder ver el plano apical de 5 cámaras. Con la práctica van a ver que se va a hacer cada vez más fácil visualizar estas estructuras. También en ese mismo plano apical vamos a poder visualizar 2 o 3 cámaras. Se hace la misma sección longitudinal del corazón, se obtiene a través de la ventana apical y el plano apical de 2 cámaras, aquí como lo podemos ver en un sector azulito claro, y el plano de 3 cámaras que lo vamos a ver en el sector azul un poquito más oscuro. Y en la flecha verde pues vamos a poder visualizar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es como una de las imágenes un poquito más difíciles de obtener. También vamos a poder hacer visualización en la ventana supraesternal del arco aórtico y también de la pulmonar. Aquí como se pueden ver estas estructuras. Aquí incluso podemos ver la carótida y la subclavia. También se puede visualizar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y cómo se hace la curvatura. Usualmente es difícil que se vea en pacientes adultos. Con más frecuencia se puede ver en pacientes pediátricos. Y finalmente también el plano subcostal de 4 cámaras. Este tipo de planos nos pueden ayudar, por ejemplo, para el protocolo de Vexus. Un gran consejo que les podemos dar aquí es comenzamos la visualización poniendo justo debajo de el hueso del apéndice gifoide, justo por debajo. Vamos a colocar el transductor. Lo vamos a ver con la muesca. Aquí se puede ver en 4 cámaras de las 4 ventanas cardíacas, 4 cámaras cardíacas en un subcostal de 4 cámaras con la muesca viendo a las 3 de la tarde. Pero también se puede alinear la muesca viendo a las 12 de la tarde, o más bien a las 12, y se va a poder visualizar la vena cava inferior como desemboca en la aurícula izquierda.
Y aquí vamos a ver si es colapsable o no esa vena cava. También tenemos un plano, el cual sería el plano subcostal modificado, que como se pueden dar cuenta es como si viéramos el plano paraesternal eje, bueno, más bien sí, el plano paraesternal eje corto en un plano de grandes vasos, pero viéndolo por debajo, o sea, es el mismo, la misma imagen, pero en espejo, que usualmente pues no le damos al menos no es de mucho interés en un rastreo de ecocardiografía. Recuerden, este curso no es para ecocardiografía formal, solo es para rastreos ecocardiográficos. Para ser un ecocardiografista se necesita mucha práctica, o sea, tienes que primero ser un cardiólogo y después hacer más años de ecocardiografía y centrarte en esto para poder dar diagnósticos. Esto solo es para hacer rastreos, poder evaluar más adelante, como vamos a ver, evaluar gastos cardíacos, a lo mejor también vamos sobre todo eso, gasto cardíaco, como colapsa la vena, resistencias vasculares periféricas y datos indirectos de algunas patologías que en la mayoría de las ocasiones se van a tener que confirmar por el servicio de ecocardiografía. Y sin más, pues hasta el día de, es todo por el día de hoy. Si recuerden, si tienen comentarios, dudas, preguntas, algún dato interesante, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios. Sin más por el momento ni por decir el día de hoy, pues me despido. Chao, chao.